Seguimos en Hora Política, recibimos ahora al concejal Mariano Romero, del Partido Justicialista. Mariano, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nuevo mapa político en el Palacio Basalo. ¿Qué escenario estás viendo que se viene a partir de diciembre próximo? Bueno, en primer lugar lo que va a pasar es que va a dejar de tener una mayoría automática y va a dejar de ser una escribanía del Consejo, por lo menos va a tener que abrir el juego el oficialismo a otras fuerzas de la oposición, digo, el bloque de los libertarios pasa a incrementarse, también el bloque del sector que nosotros integramos, además para Santa Fe, va a ser el bloque seguramente más grande del Consejo Municipal y se va a dar un juego en el cual va a ser necesario un equilibrio político. Hoy los grandes proyectos inmobiliarios, las prórrogas automáticas, las atribuciones delegadas al Ejecutivo, por ejemplo el del aumento del boleto o lo que sucedió con el aumento de la TGI, que el intendente aumentó inmediatamente el día después de las elecciones, son cuestiones de que fueron delegadas por el Consejo sin discusión prácticamente, ¿no? Desde la oposición nos podemos parar arriba de las bancas que levantan la mano los votos de la mayoría automática del oficialismo sin defender muchas veces los proyectos y termina aprobándose todo lo que el intendente diga. Mariano, tras las elecciones Juan Monteverde planteó la necesidad de la unidad del Partido Justicialista y el programa anterior estuvo Fernández Gigliani donde fue muy crítica de esta unidad que se hizo con Monteverde. Digo, ¿vos lo ves viable esa unidad o pensás que se pueden llegar a sumar los otros sectores del peronismo que fueron por afuera? Sí, yo creo que todo el campo nacional y popular, todos los que estemos de este lado de la historia, que queremos una sociedad más igualitaria, tenemos que buscar los puntos de coincidencia, ¿no? Más que los de disidencia. Muchas veces se busca la diferencia con el más cercano y no tanto con el que nos distancia tanto. Digo, se da por sentado que las diferencias entre el campo nacional y popular, cualquiera sea sus expresiones, y Puyaro, y Hapkin, y Milei, son tan grandes de que directamente ni se los menciona. Creo que tenemos que buscar mucho más los puntos de acuerdo, una posición dura a 3 gobiernos que vienen a ajustar al pueblo trabajador y que vienen a gobernar para un sector muy reducido de la población. ¿Cuáles son las diferencias que hoy tienen con esos sectores que se fueron por afuera? Bueno, son diferencias estratégicas, tenemos diferencias de visión de futuro, pero también la realidad es que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, ¿no? Durante mucho tiempo con algunos de esos sectores hemos caminado mucho juntos, algunos venimos de lugares de militancia relativamente similares, hemos militado campañas de algunos de ellos, por ejemplo, para Roberto Zuckerman para intendente en su momento, y la realidad es que son sectores que tenemos mucha más coincidencia que disidencia y esperemos que abonemos en conjunto a una estrategia que permita al peronismo y al campo nacional y popular gobernar la ciudad después de muchísimo tiempo, ¿no? La última vez que el peronismo gobernó la ciudad de Rosario terminó finalizando con el derrocamiento por la dictadura, ¿no? Desde ahí para acá nunca tuvimos la oportunidad histórica que vamos a tener dentro de 2 años. Mariano, cuando pasaron estas elecciones obviamente hicimos el análisis de un factor que fue preocupante como fue el ausentismo, ¿no? Pero también, los que fueron a votar, ¿qué crees que quisieron expresar en las urnas? El rosarino que fue a votar. Bueno, en primer lugar es una preocupación muy grande, creo que es falta de representación de la política en la sociedad, pero sobre todo de los oficialismos, ¿no? Generalmente cuando hay elecciones intermedias lo que se hace es plebiscitar los gobiernos y claramente aquí han tenido un fuerte rechazo de los 3 poderes ejecutivos, el intendente Pablo Hapkin, el gobernador Maximiliano Puyaro y obviamente el presidente Javier Milei, y creo que eso es lo que se ha expresado a la urna, ganando más para Santa Fe, con Juan Monteverde a la cabeza en la ciudad de Rosario. Ha sido una lectura que de manera unánime a nivel nacional se ha leído como un contundente rechazo a las políticas de los distintos ejecutivos, sobre todo a Javier Milei, pero también a Maximiliano Puyaro y a Pablo Hapkin, ¿no? Entonces creo que mayoritariamente lo que se expresó en las urnas fue eso, fue un rechazo a políticas de gobierno que vienen causándole muchísimo sufrimiento a nuestro pueblo. Mariano, hay un reclamo de la sociedad sobre la cual el actual gobierno nacional se subió a ese reclamo, donde con determinada terminología, ¿no? Con la casta política y todo lo demás. Pero hay un reclamo de la sociedad que pide renovación política, ¿no? Que ya está cansado de ver las mismas caras después de mucho tiempo. En el peronismo también hay de políticos de muchos años. Digo, ¿te sentís parte de esa renovación que reclama la sociedad? Sí, creo que también es cierto que existe esa demanda, es cierto que nosotros expresamos una renovación no solamente en términos políticos de nuestra trayectoria de militancia. Después de mucho tiempo volvió a ganar en unas elecciones una lista integrada
100% por militantes, ¿no? Veíamos que las últimas elecciones venían teniendo muy buen rating en términos electorales o muy buenas performances los famosos, y es algo que en este caso realmente no fue así, fueron derrotados, incluso contra todos los pronósticos, contra todos los aparatos que acompañaban a algunos famosos, y la realidad que eso es una revalidación de la política, es una renovación en términos de las elecciones del electorado y del tipo de militancia. Pero también es cierto que las construcciones es con todos, ¿no? Es con aquellos que tienen mayor experiencia y que tienen un aporte fundamental, pero también es con la juventud y con la renovación. Nosotros venimos bueno, los otros dos compañeros de nuestra organización, el Movimiento Evita, que también son electos concejales. Somos todos sub 40, tenemos 30 y pico de años todos, y expresamos una renovación en este sentido, pero también necesitamos de la experiencia de aquellos que han tenido un camino recorrido y que va a sumar seguramente para la transformación de una política que va a gobernar la ciudad a partir de 2027 y transformarla radicalmente. ¿Cuál es tu valoración de la gestión de Hapkin hoy? Bueno, es enormemente negativo, ¿no? Nosotros decimos que la ausencia de gestión, realmente desde el retorno a la democracia no tengo ningún tipo de dudas que es el peor intendente en términos de gestión, ¿no? Por ahí en términos políticos, evidentemente tiene una valía muy grande, ganó 2 elecciones muy ajustadas, pero en términos de gestión es realmente muy mala, ¿no? El transporte está en una crisis definitiva. Hoy, tanto el colectivo como los taxis vemos una crisis terminal. Tenemos el boleto más caro en relación al salario mínimo vital y móvil de la historia, la peor capacidad adquisitiva del salario en términos de boleto de colectivo, con un deficiente prestación del servicio. Tenemos muchísimos problemas de la recolección de residuos, cuestiones elementales de la ciudad, ¿no? 270 microbasurales relevamos el año pasado, 2,5 hectáreas de basura en la vía pública, ¿no? Situaciones que son total y completamente insostenibles. Y también vemos que hay un ajuste en las prestaciones, sobre todo que llegan a los barrios populares, ¿no? De servicios, por un lado, la eliminación de las cooperativas que hacían zanjeo, ¿no? Por algo los barrios se inundan como se inundan ante cada lluvia. El ajuste en los centros de salud, que es un gran reclamo de la población, sobre todo de los barrios populares, que cada vez tienen menos personal y menores recursos. Y bueno, vemos una gestión que está total y completamente desdibujada y que en cada una de las elecciones viene sucediéndose que el electorado rosarino le expresa un fuerte rechazo a la gestión. La verdad que la elección de la candidata del intendente ha sido realmente muy mala, saliendo en tercer lugar y con una performance realmente baja. ¿Y del gobierno provincial cuál es la evaluación? Bueno, bastante en el mismo sentido, ¿no? Realmente el gobierno provincial, montado también en un alineamiento con el gobierno nacional, planteaba un ajuste que no terminó siendo para los sectores que terminaban siendo, ¿no? Creo que si hoy no impacta de manera directa en las cajas, en las arcas del gobierno provincial, la baja en la recaudación, es porque ajustó a los docentes y ajustó al personal de salud. Entonces, bueno, al personal del Estado en general. Entonces, es muy difícil que de esa manera se puedan llevar adelante las prestaciones fundamentales que tiene a su cargo la provincia. En este contexto, los libertarios quieren potenciar su presencia en la ciudad. ¿Eso inquieta? No, son un actor más dentro del juego democrático y lo que genera es que divide los votos de un sector realmente muy reaccionario, ¿no? Nosotros entendemos que entre Unidos y La Libertad Avanza hay más similitudes que diferencias, así como decíamos que entre los compañeros del peronismo que han ido por fuera de la lista del partido hay más diferencias más coincidencias que diferencias. Lo mismo sucede entre La Libertad Avanza y Unidos, ¿no? Y se dividen los votos en términos electorales. Entonces, creo que es una renovación, si se quiere, del proyecto de derecha en la ciudad. Mariano, ¿hay alguna posibilidad que los jóvenes del peronismo puedan llegar a gravitar en las próximas elecciones de octubre a nivel nacional? Digo porque Agustín Rossi ya lanzó su candidatura. Digo, Toñoli dijo hay que dar un debate interno previamente. Digo, ¿cuál es la postura de ustedes, los jóvenes políticos del peronismo? Nosotros creemos firmemente que el candidato tiene que ser Eduardo Toñoli a diputado nacional, más allá de dar una discusión amplia y generar una lista de consenso y de unidad, y que es momento también de generar un marco de acuerdo que priorice una renovación y sobre todo lo que está pidiendo el electorado, ¿no? Vos nos contabas al principio de esta charla que más allá del receso que tiene hoy el Consejo, hay una decisión del sector que representás de estar en los barrios, recorriendo la ciudad. Un contexto interesante o una medida interesante en estos tiempos donde la virtualidad manda más, todo redes sociales, en las expresiones políticas. ¿Vos crees que el ciudadano rosarino valora esa presencia puntualmente donde vive en el barrio?
Sí, seguro, pero nosotros no lo hacemos por una cuestión electoral, ¿no? Yo vengo de una militancia social, empecé cocinando a las personas en situación de calle, después empecé a dar apoyo escolar, abrimos dispositivos de abordaje de consumos problemáticos y milito también en una organización donde construimos comunidad, también dando respuestas muchas veces desde afuera del Estado, que el Estado mismo no da. Y eso mismo traducimos en las instituciones, ¿no? Desde que asumimos en particular decidimos hacer un esquema que le pusimos ABC, Atención Barrial del Consejo, que no es más ni menos que acercar las instituciones a los barrios populares, que son los más olvidados generalmente por la gestión. En asamblea reunimos todas las demandas y a partir de eso tratamos de traducir las peleas del territorio hacia las instituciones. Creo que el camino es ese, el camino es construyendo organización comunitaria fuerte, es escuchando a los vecinos y las vecinas, poniendo absolutamente a todos los actores del Estado en un manto de paridad con todos los vecinos y las vecinas. Así construimos la campaña, ¿no? Tanto esta como la del 2023, y así es nuestra forma de creer en la política. Es más, nosotros creemos en una política de abajo hacia arriba de verdad, incluso gobernando en 2027 vamos a hacer fundamental la posibilidad que las organizaciones de la comunidad se fortalezcan, desde las vecinales, los clubes de barrio, las organizaciones sociales, porque es en conjunto con el Estado que se brindan las respuestas que necesita nuestro territorio, ¿no? Mariano, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Mariano Romero, concejal del Partido Justicialista, pasó por Hora Política.